Saludos y muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tengo la honrosa presencia de Melanio Paredes, importante dirigente del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes de saludarle, ¿cómo está usted? Muy bien. Feliz año. Gracias, gracias. ¿Todo en orden? Bajo el, como dice Chico, bajo el criterio del desorden, ¿es que dice Chico? Ya. Sí, porque uno conoce su propio orden, Así aún es. en medio del desorden. Así es. Mire, me gustaría comenzar preguntándoles cuál es su evaluación sobre la visita de Marco Rubio a la República Dominicana. Lo cierto es que en esta materia, como tú sabes, Salomón, se hace una rueda de prensa en que se da cuenta de las discusiones, si hay acuerdos o los acuerdos, pero lo que realmente pasó nunca se dice. ¿Cómo que O sea, nunca se dice? como decía nuestro maestro, hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y a veces las que no se ven son más importantes que las que se ven. Pero en este caso todo se le dijo, ¿o no? No, fue una rueda de prensa que dejó satisfecha a todo el mundo. El presidente Abinader reiteró su pedido de que en el caso del problema haitiano, Dominicana no puede ser una salida. El problema haitiano debe resolverse por los haitianos. En el caso de Marco Rubio, estableció que República Dominicana es un socio confiable, que participa en sus esfuerzos de democratización en América Latina, y reiteró lo que evidentemente cayó muy bien, que no se le puede imponer a la República Dominicana el flujo desenfrenado de la migración haitiana. También se dijo en entre líneas, que para mí es lo más importante, que hay la posibilidad de que Estados Unidos participe de un proceso de explotación de tierras raras, precisamente en tu bella provincia de Pedernales. Ahí está el quid del asunto. El tema de las tierras raras es fundamental en quién será la potencia hegemónica en los próximos años. Y todo el mundo sabe que China lleva la delantera porque es productor de tierras raras y porque además tiene excelentes relaciones con los países sudamericanos que le llaman el Triángulo del Litio, que son fundamentales para todo el tema de la producción de implementos tecnológicos, ahora con la propia inteligencia artificial. Se deriva ahí una suerte de composición de uranio y todo eso es fundamental para el posicionamiento geopolítico de los países. Entonces tiene sentido que Estados Unidos quiera y logre que la explotación de tierras raras en República Dominicana lo hagan ellos, ¿o no? ¿O Al parecer, debimos discutirla con China y coger el que más nos convenga? Al parecer se está sobre el tapete de nuevo la doctrina Monroe, América para los americanos. Y lo cierto es que República Dominicana tiene a Estados Unidos como su socio estratégico número uno, sin que esto implique... Pero esa doctrina Monroe, ¿ahora es con garrote o sin garrote? No, es con garrote, el destino manifiesto. Ese es el tema. Y tiene que ver mucho con las características personales del presidente Trump. El presidente Trump participaba en los espectáculos esos de las luchas, que parece lucha libre o lucha de combinado. Y generalmente ahí el discurso, la bufonería juega un papel importante, porque es una forma de atemorizar o aterrar al adversario. Y lo ha logrado en este mes de gobierno. Evidentemente. Ha cambiado el mundo, ha sacudido el mundo. Evidentemente. Entonces Trump, contrario a lo que muchos dicen que es un loco cuyo resultado... es una personalidad que hay que verla en esa dimensión. No perderse porque ha logrado objetivos con ese tipo de actitudes fuera de toda diplomacia. Tenemos tierras raras, se supone que hay que explotarla porque el país no está en capacidad ni siquiera de comprar las maquinarias, que son tan caras como las tierras raras en sí mismas. Pero ¿usted qué esperan? ¿Que eso se decida en el Congreso? ¿Que se haga de manera transparente? ¿Qué tipo de acuerdo? ¿Que sea un acuerdo mucho más claro que el que tenemos con la Barrigor? Yo estaré junto a ti y los pedernales para que un proyecto que ha definido a Pedernales como el cuarto polo turístico, que se están haciendo grandes inversiones, no se vea afectado por un tema de la industria armamentista y la geopolítica. Y ojalá esa tierra rara se enterrara por un tiempo
que implique que no vamos a tener como resultado lo que ha pasado. Pero es compatible la explotación de tierras raras con el turismo. Depende, porque la opción que dan algunos es que esas tierras raras se saquen y se exporten para ser procesadas. No, así será, así tiene que hacer por bueno, lo que le dije. Entonces, no tenemos cómo entonces estaremos reproduciendo lo que vos siempre fue categórico en aquellas décadas de los 70 y los 80, en el sentido de que, ¿qué hacíamos nosotros? Exportando cacao bruto a los mercados europeos y los mercados que producían el Milky Way y el chocolate procesado, cuando con un Milky Way tú podías comprar varias toneladas de cacao. O el hecho de que nosotros exportamos el oro en bruto, lejos de producir en el país una industria de artesanía que procesara ese oro y le agregara valor. Si algún valor tiene la tierra rara, guardémoslas ahí, porque dicen que es el combustible del futuro. Pero ¿cómo que guardémoslas ahí? Usted sabe guardémoslas ahí hasta que estemos convencidos de que su explotación le va a reportar al país beneficios sin afectar el entorno ecológico. Por eso es que le pregunto si usted cree que este acuerdo debe darse así o tienen que ir al Congreso para que todo el país pueda participar. Lo más importante es la transparencia. Y la transparencia, no con el acuerdo de transparencia debe expresarse a nivel del Congreso, que es quien tiene las facultades soberanas para las concesiones y demás. Aun cuando lo otorgue el Poder Ejecutivo, debe ser sancionada por el Congreso de la República. Yo me conformo, y perdóneme, déjeme decirlo aquí de manera pública a mi comunidad Bernales, con que nos unamos como provincia lejana, maltratada, subestimada, y alcemos la voz, no para que no se explote, porque no dependerá de nosotros ni siquiera del gobierno que esté, sino para que una proporción de esos recursos se quede en la provincia. Que no nos pase como pasó con la Corporation Companies, que un día desapareció y estamos viviendo como estamos. Que esos recursos, una proporción, no menos de un 5%, se ha invertido en mi comunidad. Y que Yo me conformo con eso porque contra lo otro no puedo. Y que se vea, porque en Cotuí está consignado así, sin embargo, en Cotuí lo que encontramos son comunidades arrasadas, con calles y caminos vecinales de tal talado, que esa petición que tú haces, con la que yo coincido, me hago solidario, pueda manejarse por instancia de la provincia de Pedernales, en que los beneficios sean tangibles y beneficie a los oriundos de Pedernales. Miren, hay algo que ha hecho también Estados Unidos en esta recomposición geopolítica que tiene, y es eliminar los fondos del USAID a República Dominicana, a algunas instituciones que uno ni sabía que recibían tantos cuartos para muchas cosas buenas y otras malas, porque son antipaís. ¿Cuál es su valoración sobre a mí me esta decisión de correspondió en el año 2009 recibir a la secretaria de Estado de ese entonces, Hillary Clinton, en una escuela de Fe y Alegría que tenía un apoyo vía un programa con la Pucamaima, y eran unos 25 millones de dólares en ese momento. Me correspondió como ministro asistir con Hillary Clinton a esa escuela, ver las bondades del programa y avalar, porque en esos casos siempre el Estado Dominicano, el funcionario que corresponda al área de asistencia, tiene que dar el aval. Yo lo di. Y para mí, lamentablemente, no fui recompensado con esa actitud, porque precisamente de esa universidad luego recibimos en mi gestión un trato desconsiderado en el momento en que se discutía. ¿A cambio de qué ayudó? Porque Estados Unidos no da nada, no regala nada. ¿A cambio de qué en ese entonces usted recibió? Fue un programa que yo me pareció interesante, porque tenía que ver con la alfabetización de niños y niñas en los primeros grados, en una materia que siempre hemos quedado a deber. Y justamente de ese programa yo rescaté a la directora de currículum, que fue la que trabajó con los aprendizajes esperados en el modelo que nosotros impulsamos. Para mí fue un programa exitoso, naturalmente era un programa piloto. Esos programas pilotos no podemos contentarnos porque eran 100 y pico de escuelas, y aquí hay 7.000 escuelas. Tú no puedes pensar que con una asistencia limitada de un país ya tenemos resuelto el problema. Es un modelo que, naturalmente, lo importante es poder replicarlo, aprender de él, tomar la buena práctica
y impulsarla en otros escenarios. Pero lo que te digo es que efectivamente USAID ha promovido programas interesantes, pero también hay una denuncia ahí que afecta a tu sector, incluso ¿Cuál? periodistas pagados con esos fondos. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Claro que sí, claro que sí. ¿Usted cree que esos periodistas uno fueron conoce pagados? instancias que han vivido. Sí, porque hay profesionales que se venden al mejor postor. Sí, pero ahí se menciona periodistas que yo aún me resisto hasta que no vea los documentos desclasificados. Yo no puedo calificar a nadie, pero de que la práctica existió, que aquí hay grupos y ONG que han vivido por años con esos recursos, así es. Participación Ciudadana, por ejemplo, ha admitido que recibió más de 10 millones en los últimos 7 años. Así es. Lo que yo quisiera saber, si no hay una ley, usted que fue legislador, que hace que se declaren los fondos que reciben las ONGs. No solamente eso, porque incluso al parecer esos fondos se recibían bajo la condición de que quienes participaban de ellos eran agentes del gobierno que suplía esos recursos. Y eso es muy peligroso, porque eso inclusive riñe con las leyes nacionales y con el hecho de que tú como nacional tienes que estar... Pero eso siempre se supo y nadie hizo nada. ¿Por qué? No se supo como se ha puesto ahora. Es el tipo de política que impulsa Trump. O sea, imagínate tú que la CIA, una agencia que uno sabe que tiene sus manejos, pero que hay muy poca transparencia en su comportamiento, en interacción con este tipo de programas, es la que sale a flote ahora respecto a eso. O sea, la condición de un beneficiario de esos recursos tenía el rol como si fuera un agente de esa agencia. Un infiltrado o un vendepatria. No, un agente que servía a esos intereses. Vámonos a comerciales. Continuamos con esta interesante entrevista. Mire, quiero entrar en materia con los asuntos del Partido de la Liberación Dominicana, que este sábado está supuesta, hoy sábado. Más bien, sí, el sábado 9, sí, está supuesta a iniciar un proceso para la selección de los directores de las diferentes secretarías. Se dice que puede haber problemas porque Danilo, a través de interpósitas personas, está tratando de influenciar para que hombres y mujeres suyos dirijan esos estamentos. ¿Qué se espera el sábado? ¿Qué se espera sobre esta decisión? Estoy confirmando, porque tú hasta me has puesto a dudar de la fecha. Sábado 9. O domingo 9. Hoy estamos a 7. Sí, es domingo 9. Domingo 9, sí, mañana. Domingo 9, mañana. Sí. Perfecto. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana terminó un congreso exitoso, eligiendo de manera competitiva a su presidente, Danilo Medina. Inclusive desafiado para algunos, un hecho sin precedentes, porque no pasó con Leonel como presidente del partido, no pasó con Juan Bosch. Danilo aceptó ir a una competencia abierta con Francisco Domínguez Brito, y qué bien. Francisco hizo un papel airoso, sacando una cantidad de votos que mucha gente ponía en duda. Y Danilo aceptó esos resultados. De manera que si Danilo Medina fue él a una competencia por la presidencia del partido y ganó en buena competencia. ¿Ah? ¿Y quién iba a competir contra Danilo? Bueno, pero la cantidad se hicieron de las formalidades. Bueno, pero Francisco hizo su campaña y muchos miembros del comité claro, para legitimar a Danilo Medina. No, yo pienso que dando una señal de que hay cambios y de que los partidos tienen en todo, no importa la calidad y la categoría del dirigente, tienen que someterse a los procesos democráticos. Tiene que ser así. Sí, pero eso es lo que le digo, para legitimar a Danilo, porque sabían ellos que no iban a poder competir. Pero no para legitimar, porque parecería que fue una componenda, ¿no? Francisco creía que iba a ganar, porque conversaba conmigo. Francisco es demasiado inteligente. Bueno, el caso es que lo que te digo es que si Danilo compitió por la presidencia, ahora está jugando su rol en el arbitraje, conjuntamente con la comisión que se designó a tal efecto, para concluir con ese proceso. Con la elección de las secretarías del partido y los secretariados, hay un secretariado orgánico, un secretariado político-técnico y profesional, que son los que ya dan una conformación a toda la estructura dirigencial del PLD. Terminamos mañana con ese proceso, con la elección de los titulares de secretaría, y será una competencia democrática. Hay varias de ellas. No hay problema, usted descarta que pueda haber ruido respecto de la selección de quienes van a dirigir. Hay algo que yo justamente conversaba con el presidente Medina esta semana,
porque hay miembros del comité político compitiendo por posiciones. Generalmente cuando había un miembro del CP compitiendo por una secretaría, lo hacía con gente del comité central o gente de la base. En esta ocasión hay varios miembros del comité político que están compitiendo por secretaría como la electoral, la de la organización. O sea, además de miembros del CP quieren ser titulares. Pero no es ser muy agalludo. No. Lo que pasa es que hay secretarías que necesitan esa cercanía. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones, que hay compañeros que están disputando esa secretaría a Héctor Olivo, tú lo conoces. Pero Héctor no es del comité político. Sí, ahora fue electo sí al comité político. Entonces, antes, eso debería darle, digamos, un plus para que sea el de la... Bueno, antes se lo daba porque aún no siendo miembro del comité político estaba cercano a las reuniones, conocía del desarrollo de las reuniones, ahora está allá adentro. Entonces, hay secretarías como de ese tipo que requieren, por el tema de la política diaria, ¿Qué hacer entonces? Porque hay dos aspirantes a esa posición. Olivo, mi amigo Olivo, y otra persona que no tiene esas cercanías. Joselito Félix, exacto, que es un comunicador. ¿Qué hacer? Participa en un programa, tú no estás en esa emisora, pero se ha abierto camino. No, lo que estableció el Congreso en la parte final es que dado que es una secretaría que debe ser de la confianza, para decirlo de una manera, del CP, el CP elabora una terna son 3 candidatos y los someta a elección. Pero eso no se ha hecho. Se va a hacer. Precisamente mañana, antes de la reunión formal, habrá una reunión previa del comité político donde se va a completar la terna. Pero eso no es antidemocrático, que el CP se subrogue el derecho de elaborar una terna para de esa terna dirigir de esos 3, que son los 3 que me gustan. No, al contrario, yo pienso que es un ejercicio democrático interesante porque se inscribieron 2 personas, Joselito Félix y Héctor Olivo. La terna debe ser de 3, que es lo que hace el comité político, completar con un tercero. Y hay compañeros valiosos ahí. Pero que eso contradice el espíritu democrático de que, bueno, si yo quiero participar, me inscribí. Ahora el comité político va a incluir uno que ni siquiera se inscribió para que compita conmigo. Bueno, pero puede escoger entre los 2 primeros. Lo de la terna de 3 es una formalidad, pero en definitiva el Comité Central va a decidir en última instancia quién será el secretario de Comunicación. Pero bajo esos predicamentos que usted dice, que yo entiendo perfecto, es innegable que será Héctor Olivo, por las razones que usted expone y que yo entiendo. Debe ser Héctor Olivo. Yo tengo mi opinión sobre eso, que me la reservo porque he sido designado en la Comisión de Justicia Electoral. La ley de partido que se aprobó establece que en las organizaciones, en su funcionamiento interno, debe haber Usted no puede opinar de eso para cuando Joselito impugne y vaya al Comité de Justicia, ahí usted va a dar su opinión. Sí, Joselito, pero no exactamente, no creo que el resultado pueda ser impugnado, pero si eventualmente alguno de los demás participantes en ese proceso tiene algún tipo de reparo, la Comisión de Justicia Electoral que coordina el IDOCADE e integramos varios compañeros, entre ellos 4 juristas, entonces tomen la decisión. Y no hay en sectores. ¿Usted descarta que haya sectores tratando de imponer a uno y a otro? Hay simpatías, y a eso te iba a decir, cuando me decía sobre el problema de imposición o no, ya hay aspirantes. Y cuando hay aspirantes a la presidencia de la República, eso en alguna forma divide las opiniones. Y entonces la gente busca quién es afín a Juan o quién es afín a Pedro, y entonces tratan de que el titular de esa secretaría sea de mi ámbito, porque en algún momento puede influir en la selección de ese candidato presidencial. O sea que hay sus tendencias. Hay sus tendencias. Pero dentro del marco de la normalidad. Y la democracia. Y mire, y sobre los candidatos a la presidencia de la República por su partido, ¿cuál es su valoración? Mira, son como 6 había una tendencia dentro del partido a que ese candidato se escogiera este año. Yo pienso que es todavía muy temprano, prematuro. Te deben arrancar temprano para igualarse a los candidatos de los demás partidos. Así es. Que están bien avanzados. Yo pienso que eso debo darte como primicia, que en la última reunión del comité político se acordó, una vez se han seleccionado este domingo los titulares de secretaría, la próxima reunión del comité político, que será en el mes de marzo, se dispondrá de ese espacio para discutir las reglas y la fecha de elección de nuestra candidatura presidencial. Pero debe ser más temprano que tarde. Claro. Para mí, para Melanio Paredes, no puede ser tan temprano como el 2025, pero tampoco tan tarde como el 2027.
O sea, debe ser el 2026. Así es. ¿Y cuántos aspirantes tienen ahora? Bueno, hasta ahora conocidos, en la última reunión, ya conocíamos a Francisco Javier, que comenzó muy temprano en medio del Congreso. En esa reunión del comité político se presentó Charlie Mariotti, el pasado secretario general. A candidato presidencial. A candidato presidencial. Aunque no lo dijo expresamente, nuestro pasado candidato dijo que él había que tomarlo en cuenta porque él seguía al servicio. ¿Al Penco? No, Abel Martínez. Abel Martínez. Abel Martínez. No, pero Abel está loco. Y ya he visto por ahí circulando un video de Francisco Domínguez Brito. ¿Y Francisco Javier? Y no, yo te dije que fue el primero que salió. Pues. Y se ha colado también la información de que Juan Ariel Jiménez está esperando resolver su tema con Harvard, con un permiso especial que le puede llegar a mediados de este año para entonces lanzar también. Un buen vice de Francisco Javier para comenzar. Entonces ahí estamos hablando ya de 4 o 5 aspirantes. Se ha hablado también de Gonzalo Castillo, pero yo creo más que es un ejercicio de mercadeo que una decisión. Sería un ruido innecesario porque una gonzalada es atribuirle a Danilo cualquier cosa que esté detrás de eso. Es que no, es que yo insisto, yo pienso que Danilo Medina jugará su rol como presidente del partido, que ya está inclusive inhabilitado para una participación. Tan importante es lo que juega Danilo como lo que piense la gente. Pero yo creo que más que Danilo buscar un seguidor en términos personales, lo importante para Danilo es que pueda encontrar o pueda upar la selección de un candidato que se monte sobre su obra de gobierno. ¿Por qué es lo que ocurre, Salomón, amigos, amigas que nos ven? Cuando un gobierno fracasa, cuando un gobierno no está en capacidad de poder entregar a la población lo que prometió, inmediatamente la población ve el gobierno referente anterior. Pero este gobierno está haciendo lo que prometió. Si tú quieres podemos entrar a su evaluación. No, lo que yo te puedo decir a ti es que difícilmente el PRM repite en el poder, porque, y va a ser ahora, nosotros estamos trabajando para enumerar una por una las promesas no de ahora, la promesa del presidente Abinader de 2020, está bien, más la promesa que hizo para este periodo y los resultados. Salomón, tú acabas de ver la destitución de un ministro de Obras Públicas cuyo mayor aporte ha sido la cantidad de obras inconclusas que le deja al próximo ministro. ¿Usted cree? Yo creo que este ministro hizo muchas cosas. Ahora comenzó muchas cosas. No tuvo forma de comunicar lo hecho. Comenzó muchas cosas. No se llevó de nadie, no tuvo un equipo comunicacional y está pagando el precio. Porque, óigame, los ministros de ahora, todos se creen expertos en comunicación y todos pagan en los medios de comunicación. Y entre realidad y percepción se impone la percepción. Exactamente. Eso es lo que le dije respecto a Gonzalo aspirar de nuevo. La percepción es que Danilo estaría detrás de él. No, de ninguna manera, de ninguna manera. No. Yo te puedo asegurar que no es así. Que no es así. ¿Y usted no cree que existe la posibilidad de que, por ejemplo, para evitar fricciones, lleguen a un candidato de consenso o dos candidatos? Esa es mi aspiración, ese es mi sueño. ¿Cuál es, a su entender, el principal escollo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana por salvar? Porque ha logrado con éxito lo que muchos no pensaban. O sea, como el ave fénix ha renacido de sus propias cenizas y ha sorteado dificultades. Pero tiene todavía, ¿pero cuál es esa? Asegurarse la unidad. La unidad. La unidad depende del candidato. La única posibilidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de expectativa de éxito electoral en el 28 es que podamos desarrollar un proceso de competencia interna ejemplar y que el candidato o candidata que salga tenga el suficiente apoyo de todos para ir con una candidatura única en el 2028. Esa es la única posibilidad que yo entiendo que tenemos. ¿Y cómo se hará esa escogencia? Es el tema que estamos llamados a discutir en la próxima reunión del Comité Político. Vamos a una segunda pausa comercial, regresamos ahí mismo. Continuamos aquí en esta interesante entrevista con nuestro amigo, que no quiere meterse para lo hondo, un tipo prudente, esa es una de sus virtudes, pero ha dicho muchas cosas interesantes. ¿Y quién se libra de tu acuciosidad? Mire, mi estimado, vámonos al ámbito del Ministerio de Educación. Se ha seleccionado un nuevo ministro de Educación. Su parecer sobre este nuevo ministro y qué piensa el ministro anterior.
A mí me tocó participar como pasado secretario general, porque la ADP tuvo un periodo en que era el secretario general y luego, tú te recuerdas, nosotros hacíamos reportería, luego pasamos a elegir presidentes. Pero se ha conformado un equipo de pasados presidentes y secretarios generales que en ocasión de las crisis recurrentes entre el ministerio y el sindicato, arrimamos nuestros hombros. Porque para nosotros lo más importante es que se pueda mantener un clima de paz en el ámbito educativo, porque hemos quedado a deber. Y todos los actores del proceso educativo, de alguna forma cargamos con la responsabilidad de que hoy la sociedad dominicana, a pesar y no obstante la aplicación del 4%, sigue quedando a deber en tema de entregar resultados satisfactorios en materia de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes del país. Por eso teníamos un debate de 2 años respecto al proceso de evaluación de desempeño de los docentes, que está en un mandato de ley. Y justamente nos encontró ese debate con la decisión del presidente de la República de designar a un abogado, a una persona que yo siento mucho respeto por él, pero que no es una persona versada en materia educativa, que es Luis Miguel de Campo. Y tiene que ser una persona versada en materia educativa. Yo decía, en ese encuentro de pasados presidentes con el actual ministro, decía, los educadores no hemos dado buenos ejemplos, porque nos peleamos entre nosotros por minucias, perdiendo de vista lo esencial, y entonces los presidentes suelen sacar, como los magos, de la bolsa a una persona que no está vinculada al sector. Le pregunto, ¿tiene que ser una persona vinculada al sector? Eso no es lo que dice la ley. Yo te digo lo siguiente, por el Ministerio de Educación hemos pasado educadores y no educadores. ¿El ser educador hace la diferencia? No necesariamente. Entonces, ¿por qué lo objetan bajo por esa condición? No estoy objetando, no necesariamente. Lo ideal es que un ministro de Educación sea un gerente, pero que al mismo tiempo tenga conocimiento del complejo proceso de la educación dominicana, por lo que te voy a explicar ahora con relación a la evaluación de desempeño. Eso significa que si hay educadores, que los hay en el PRM, con la calidad profesional y gerencial para ser un buen ministro, sería preferible que saliera de ahí. Ahora, si no lo hay, no significa que si esa persona que no viene del ámbito educativo conforma un buen equipo, pueda también hacerlo. Vámonos por partes, porque parecería que tratan de excluirlo o subestimarlo porque no es del ámbito de educación, lo cual es falso porque él es educador, pero a nivel universitario, profesor universitario, tiene mucha formación. Pero hemos tenido ministros de educación que tienen todas esas condiciones y han sido un fiasco. Entonces no sería justo tratar de subestimarlo por eso. Yo no lo voy a personificar porque me estaría yo... El mismo PLD lo ha tenido. Sí. Por ejemplo, Navarro no era educador en el ámbito que usted así lo pone. Y yo te digo que el ser educador y no educador no ha hecho la diferencia, porque el problema de la educación dominicana es estructural. Es un problema de entender dónde están los escollos que hay. ¿Por qué mencionamos ese? Porque he dicho, yo te digo, siendo yo presidente de la República y tengo en mi alforja gerentes educadores y gerentes no educadores, prefiero un gerente educador. ¿Usted le dijo eso a Danilo cuando sacó de su bolsillo gente que no es educador? No podía decírselo porque podría verlo como una actitud en mi partido que me beneficiaba, pero lo vi, examiné los resultados. Y no dijo nada. No, y al final tengo mi evaluación. Ya. Mire, sobre el pasado ministro no me dijo cuál usted cree si fue un buen ministro. Yo pienso que Ángel Hernández como ministro de Educación fue un técnico más que un buen político. Y eso limita, porque aunque se ha hablado de politización, la función pública es una función política y tú tienes que manejar los criterios técnicos del área, pero también el posicionamiento político, la visión de las políticas ¿Fue buen ministro o no? Es lo que yo no me toca a mí evaluarlo, y menos un colega. Yo a ninguno de los pasados ministros lo evalúo en términos personales, evalúo los resultados. Y si evaluamos los resultados, yo quiero que luego hagamos un programa, haya un estudio de los resultados objetivos del ¿Tuvo buenos resultados de 2010 al 2026? No son buenos. ¿No tuvo buen ministro? No fue buen ministro. Y digo que en toda la gestión del PRM,
que se creó unas expectativas, lamentablemente no va a tener resultados que puedan ser defendidos. Entonces no es buen ministro, hermano. Pero no solamente Ángel, todo el equipo. Pero está bien, pero toda estamos la ahora gestión. evaluando a Ángel. Ahora, mire, Ángel, ¿me iba a decir algo? Sí, lo que yo digo es que la gestión de un ministro se mide por los resultados de aprendizaje de los alumnos. Y si vamos a las pruebas diagnósticas de tercero y cuarto grado, que son las que tú puedes medir 2 años de la gestión del ministro, no son buenos los resultados. Si vamos a ver el estado de los indicadores de cobertura escolar, no son buenos los resultados, porque lejos de mejorar la cobertura en primaria, inicial y media, entonces, han desmejorado. Por default, no fue buen ministro. Pero Eso es lo que usted no quiere decir. Pero no, lo que lo yo hizo digo, mal, pero usted no quiere decirme que al no. final los resultados hablarán por sí solos. Mire, él tomó una decisión que yo quisiera su valoración y es, después de un año de discusiones y trancado en cero de que no iba a ser así, decide aumento de salario para los maestros aún cuando no sacan un 69%. Hasta lo que saquen de 65 a 70, un aumento de un 7%. ¿Qué le parece este acuerdo de premiar la incapacidad de una forma tan... Hay muchas razones para que en términos mediáticos haya prejuicios, o bien con el ministro por su mal manejo, según algunos, o bien con la ADP. Yo con él creo que hizo bien, pero se vendió mal. Bien. Yo creo que es un hombre serio. Bien, yo lo que quiero señalar es lo siguiente, es lamentable que algunos medios, y tú te haces eco de eso, digan que se premió la mediocridad con el acuerdo que se firmó, un acuerdo histórico, que es lo más importante que va a dejar Ángel de su gestión, porque incluso le pone una alfombra al nuevo ministro para resolver un tema que es un mandato de ley y que tenía un retraso, porque cada 3 años debe haber evaluación de los docentes. Y te lo voy a explicar. Pero yo le quiero decir, perdóneme para que aclare, ya que me aludió, yo no digo que el acuerdo es una mediocridad. La mediocridad es que dentro de ese acuerdo se pactó premiar a profesores que no llegan, que no tienen las condiciones mínimas para ser maestros. Entonces, esa partecita es la que yo objeto y puedo estar equivocado. Y yo te voy a explicar que no tienes razón. Estuvo bien entonces. Y que se hizo lo correcto. Ok. Lo primero es, y si me permite, me van a poner un gráfico, este gráfico, que te lo pasé para que me lo pusieran, donde yo puedo explicar de manera amigable, sin mucho tecnicismo, por qué lo que se está planteando respecto a una valoración, una escala de valoración, es incorrecto. Está puesto ahí en pantalla. Mira, Salomón, y amigos que nos escuchan, la profesión docente está determinada por unas pautas que está en la ley 6697, el estatuto del docente, que es un decreto, y una normativa del 2014 que establece los estándares y perfiles de un profesional docente. Hay 4 etapas en la vida profesional de un docente. El reclutamiento, que va por concurso, ahí sí hay un examen de conocimiento. Hay la inducción, que es cuando los técnicos del distrito del director introduce a ese maestro y le imparte una serie de orientaciones para que pueda comenzar su trabajo. El tercer etapa es la evaluación de desempeño, que conforme la ley se hace cada 3 años. El cuarto es la certificación que viene de esa evaluación. Y la quinta es la recertificación, que es cuando va por una segunda o tercera evaluación. Si la gente ve, ahí están los procesos. Para eso hay dimensiones y estándares que determinan eso. La evaluación de desempeño no es un examen, no es lo cognitivo, no es lo instruccional. ¿Qué es? No, es un proceso. Y vamos, y me ponen el primer cuadro, por favor. Pero la evaluación de desempeño tiene que ver con lo que el profesor conoce, hace y valora en el aula de clase. Perfecto. Si en esas condiciones que son sine qua non, un profesor saca menos de un 60%, es buen profesor. Vamos al cuadro. Si no da con esa Vamos condición. al cuadro. ¿Qué se evalúa en ese proceso? Por favor, me ponen el primer cuadro. ¿Qué se evalúa en ese proceso de evaluación de desempeño? Aquí lo tienen. Se evalúa la planificación de clase, que tiene un valor de 15 puntos. La observación de clase, que tiene un valor de 35 puntos. La evaluación del supervisor inmediato, que es el director, que tiene un valor de 20 puntos. Y la evaluación de los pares o colegas de ese profesor, que tiene un valor de 10 puntos. No, 65 puntos no es
una puntuación de un examen como el que se da para que un alumno pase o no una materia. No, pero no, a ver, no. perdón, porque tenemos mucha... Entonces, usted me está diciendo que esa evaluación no es determinante. No, lo que te digo es lo siguiente. La puntuación de 65 puntos es un promedio ponderado de 5 factores que se evalúan. Que son determinantes, para determinar. ¿Qué significa 65 puntos? Que ese maestro demostró en el terreno que domina 2/3 partes de los 100 puntos que amerita el poder tener una práctica que produzca aprendizajes. A ver si no entendemos. Ese maestro que solo domina 2/3 partes, ¿merece un aumento respecto de otros que dominan todas las partes? Hay una escala, nada viene por al azar. Pero hay una escala que va desde ese nivel que es mejorable, de 65 a 70, de 70 a 75 es buena. Ahí va una escala de 17%. Entonces, ¿por qué no lo llevamos a mejorar? Si me permite. ¿Qué es lo que se ha probado? Que en la escala de 65 a 70 o a 69, que es cuando el maestro domina 2/3 partes de lo que él aporta para los aprendizajes, se le pone un 7% como estímulo para ir a un proceso de recapacitación, de actualización, que le permita llegar a grado de excelencia. Pero le ponen un valor mínimo de un 7%. No se está premiando mediocridad. No es mediocridad dominar 2/3 partes de 5 factores evaluados. Perdón, para que vayamos en parte, porque parecería que es contra mí o yo contra usted. No, contra los medios que han calificado. Yo estuve ahí y yo no participo de ninguna irresponsabilidad, como de que premiar a docentes mediocres. Déjeme hacer la pregunta entonces, para que la gente vaya asumiendo eso importante, porque me parece súper interesante lo que usted está diciendo. ¿Por qué vamos a premiar con un 7% a esa persona que no tiene los efectos? Perdón, ¿por qué no hacemos primero que esa persona la estimulamos a que tenga que alcanzar el porcentaje adecuado para luego premiarlo? ¿Por qué tenemos que dar un aumento? Por una razón sencilla, porque no son autómatas, son seres humanos con derechos. Yo llevé a un nivel misional el tiempo de clase de los alumnos, mi gestión, la misión 1000 por 1000. No solamente en términos de la cantidad de horas, que cuando yo llegué se daban 450 horas de clase al año, y la llevé a 1000 horas de docencia en calidad y cantidad. ¿Qué pude yo hacer para motivar a los maestros a cumplir con el horario escolar? Dimos incentivos. En el año 2010 entregamos 110 millones de incentivos por aquellas regionales que cumplían con las 1000 horas. Es un proceso, porque hay un tema cultural. Hay un tema que tú tienes que luchar con él. Cuando usted era maestro, le daban esos incentivos para que haga lo que tiene que hacer. Se supone que tú debes cumplir con tu deber. Exacto. Ahora, hay una realidad, Salomón. Por Dios. Hay una realidad y tú tienes que convivir y poder establecer los mecanismos para superar esa realidad. A ver si estoy equivocado. Yo creo que la realidad es que hoy en día el sedazo para ser maestro es demasiado débil y hay muchísimos que son maestros sin ninguna vocación y se meten ahí porque tienen una garantía salarial. Y yo debo decirte lo siguiente, ciertamente los maestros no son victimarios, son víctimas de una mala educación, porque ellos son formados por las universidades. Segundo lugar, la escuela no puede sola. Los maestros aportan una parte, pero también aportan las familias, un 40% monoparentales. En Finlandia entran a los 7 años porque la educación inicial la dan la familia. Tercero, los gestores. Una escuela con 40, 50 muchachos, sin baños, con un calor infernal, el maestro es una víctima de un proceso. Está bien, son la santa víctima. Mediocre. Vamos con esta súper interesante entrevista con Melanio Paredes, un hombre defensor de los maestros con o sin razón, pero esa es su clase y yo la entiendo. Y ha dado explicaciones que podría cambiar el curso de lo que han pensado algunos. Yo sigo igual, no se puede premiar la incompetencia. Pero otros temas para lo que usted es súper importante aquí. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado el presidente del Senado y la Fundación Institucionalidad y Justicia de pedirle al Tribunal Constitucional que reconsidere su sentencia sobre las candidaturas independientes? Mira, es un tema interesantísimo, sobre todo la partidocracia se ha puesto de acuerdo, todos. El PRM, la partidocracia se han puesto de acuerdo y han ido a la Junta Central Electoral para decir, no, las reglas que nos imponen a nosotros, también impónganse a los potenciales independientes. Y eso tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la peligrosidad de que los partidos no se acojan a
promover procesos internos transparentes y democráticos. Porque si no lo hacen, hay peligro de que surja un independiente con mucho vuelo del PRM. Hay posibilidad de que surja un independiente con mucho vuelo del PLD. Exacto. No así de la fuerza del pueblo, que eso está definido. Sí. Pero ante ese peligro, los partidos han logrado reunirse y blindarse para que exactamente no aparezca un outsider. ¿Pero qué le parece la sentencia? A mí me parece que el Tribunal Constitucional sobrelegisló. Sobrelegisló. Eso no le corresponde al Tribunal Constitucional. ¿El qué? Ellos pueden recomendar al Congreso. Usted dice la recomendación. Sí. Pero determinar que esos artículos son no conformes a la Constitución, sí le corresponde. Ellos, está bien, pero no pueden establecer parámetros para una candidatura independiente que tiene que ser un tema de ley y administrado por la Junta Central Electoral. ¿Pero le parece que son inconstitucionales esos artículos? Yo tendría que escuchar a los abogados constitucionalistas para ofrecerme una opinión, y ya el partido tiene su cuerpo jurídico. Pero usted participando. dijo que el tribunal sobrelegisló sin ser abogado. Sí, porque entonces, no. Es de lo que le sí, pregunto ahora porque es más fácil. en esa materia tiene que ser el legislador que establezca los parámetros. El Tribunal Constitucional puede decir, nos parece que ese artículo riñe con los derechos fundamentales o el derecho de todos ciudadanos. Recuerde que fue una instancia que elevó un candidato independiente que no le permitieron. Entonces elevó arrogándose un derecho que le corresponde constitucionalmente, y el tribunal le dio ganancia de causa. Perfecto, a mí me parece súper correcto. Sí, aunque se es el procedimiento. Aunque se someta a discusión lo que dijo que debería ser. Exactamente. Pero no le parece como que pedir una reconsideración carece de fundamento. A partir de que cómo va a cambiar de criterio sin una base sustentada por el Tribunal perfectamente el Tribunal Constitucional pudo decir, mira, esa prohibición que se le estableció a ese sujeto de derecho violó tales o cuales dispositivos de la Constitución, hay que reelaborar esa ley tomando en cuenta esos alegatos y punto. ¿Qué está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana para someterse? Porque ahora lo que procede es someterse al mandato constitucional respecto a ese tema. Ha encaminado mediante una instancia, diligencia, por ante la Junta Central Electoral, y estamos esperando los resultados de esa gestión. Se presentó un documento firmado por la Fuerza del Pueblo. ¿Pero qué piden en ese documento? ¿Qué puede hacer la Junta? Que se Porque la establezca, Junta Central no puede hacer algo. Que la Junta evalúe los resultados de la sentencia y tome carta en el sentido de imponer reglas y normas a esas potenciales candidaturas independientes. Pero no le están pidiendo a la Junta algo que deben pedir en el Congreso. Pues se necesita Pero una primero modificación la de Junta ley. tiene iniciativa de ley. La Junta Electoral en esa materia tiene iniciativa y puede dado la situación que se ha presentado y para que no haya un choque de poderes, establecer un proyecto que lo envíe al Congreso y el Congreso legisle. Y los partidos tienen iniciativa de ley. También. Entonces, ¿por qué querer arrastrar a la Junta, que es el árbitro que no debería meterse en eso? Es que hay un hecho consumado, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es inapelable. Perfecto. Ante ese hecho consumado que es inapelable, el Congreso es que tiene que asumir esa inapelabilidad. Y tiene que ser mediante una iniciativa de ley. Y qué bueno que sea de mano del árbitro de los procesos que la Junta Electoral, más que de cualquier partido. Recuérdate, el árbitro debería quedar exento de eso para poder arbitrar. Que esos partidos que le van a una instancia no tienen mayoría congresional. Está bien. No, el PRM está ahí. Bueno, pero no firmó el documento. Bien, se adhirió, pero no lo firmó. Pero a ver si entiende mi concepto. Sí. ¿Por qué meter al árbitro en algo que él tendrá que arbitrar? No, ¿por qué los partidos que tienen... Arbitrar, no, administrar y arbitrar. Exacto. Entonces, como tiene que administrarlo, es bueno que sea yo que diga, mire, creemos que a la ley le falta esto y esto para nosotros poder administrar bien. Después la Junta se dará como corresponsable de lo que pase porque se metió en el lío. Yo creo que la Junta debieron dejarla ahí. Los partidos que tienen iniciativa legislativa y tienen todo el poder, ya que tienen un interés común, pueden variar. Lo ideal es que la Junta Central Electoral, junto a los partidos, promuevan de consenso una iniciativa de ley que pase sin problemas en el Congreso. Bueno, mire, usted es economista también. Así es. Quisiera su valoración sobre las expectativas económicas del país para este 2025. Sí, el Banco Central finalmente anunció que tuvimos el crecimiento más alto de la región, un 5%. Uno no ve
como decía Hipólito, cómo eso se derrama en términos microeconómicos, porque no es lo que oye el grito de muchos sectores, que no hay liquidez, que no hay circulante. ¿Y cómo se puede crecer tanto si no hay nada de eso? Sí, ese es el tema. Yo lo que espero es que el presidente Abinader tome la iniciativa a partir de este 27 de febrero de resolver un tema crucial. Hay que resolver el tema fiscal de este país, porque tú no puedes seguir sosteniendo un crecimiento y un maquillaje macroeconómico sobre la base de empréstito y endeudamiento. Eso no es sostenible en el tiempo. ¿Cómo resolvemos ese problema fiscal si el presidente tenía una iniciativa para hacer una reforma fiscal y su partido, entre otros, fueron de los primeros que se opusieron y boicotearon eso? Porque se le fue de la mano, ¿no? Nosotros estamos al lado de la población y entendíamos que el peso fundamental de esa reforma fiscal caía sobre los hombros de Salomón, un profesional liberal, sobre los hombros míos, de los trabajadores y de los sectores más vulnerables. Bien. Y no afectaba o no gravaba lo que entendemos que tienen que pagar el costo de la democracia y de la paz, que son los sectores que más ganancia y beneficio obtienen de ese modelo económico. Pero me extraña que esté pidiendo que hagamos esa misma reforma que Luis quería. En base a esa posición, que será necesaria, quiera Luis o no, en su momento dado, yo entiendo que debió hacerla. ¿Qué ustedes proponen para hacer algo diferente a lo que él quiere hacer, pero que va a hacer lo mismo? El Partido Liberación Dominicana es un partido con vocación de poder. Exacto. Y somos los primeros en entender que ya el modelo se agotó y que es necesario que podamos hacer reconducir la economía dominicana. Y que reconducir la economía dominicana pasa porque debemos los tributos de un 14%, que es lo que se recauda ahora, a un 18% o un 20%. Entendemos que no puede ser con impuestos regresivos, sino progresivos. Y que el mayor costo de ese modelo, que tiene su costo, recaiga sobre los que más pueden. Y sobre todo, que podamos de alguna forma reducir la gran cantidad de elusión y evasión que beneficia. Todo eso está en lo que Luis tenía planeado por la reforma fiscal. No estaba. En el momento cuando el presidente Abinader pueda presentar por ante el Congreso un modelo que se ajuste a esas condiciones que hemos establecido, estaremos apoyando. Usted dijo algo y se me pasó ahorita, muy interesante en términos políticos, que el PRM esté en su último periodo. ¿Qué le da esa seguridad? Si no es el PRM, ¿quién podría ser el próximo gobierno? Bueno, el hecho de que un gobierno, comenzando un mandato, se convierte en un gobierno viejo, cuando mantiene a una serie de funcionarios que todo el mundo entiende que no han jugado su papel. Segundo, cuando promueve una competencia interna en que hay 6 o 7 candidatos declarados que son al mismo tiempo funcionarios públicos y hay 17 en lista. A un gobierno como el del presidente Abinader, que ha dicho que no va... Pero el PLD promueve 6. Pero bueno, no somos los que estamos en el poder. A este gobierno le convenía 2 años de tranquilidad. Pero es más fácil para el que está gobernando promover a su sustituto que el que está afuera. Porque una división en el gobierno se puede compensar con otras cosas. Ustedes no. Ustedes irán a la debacle y la fuerza del pueblo está así con la boca abierta esperando que eso pase. ¿O no? Unas aspiraciones fuera de tiempo en un gobierno es la que ha traído los resultados de los cambios que ha introducido el presidente Abinader en esta etapa. El ministro de Obras Públicas designado y el ministro de Educación designado y el ministro de Agricultura no designado es el resultado de un pleito atroz que vive hoy el gobierno de Luis Abinader. Me queda un minuto. Me gustaría su valoración sobre lo que ha dicho la Junta Central Electoral en ese sentido, advirtiendo que va a castigar, sin mencionar nombres, de manera irresponsable, a los que están en campaña política a destiempo. ¿Se refiere a ustedes? ¿Se refiere al PRM? ¿A quién? A todos a la vez. Bueno, pues entonces nos vemos en otra entrega de su programa Verdades al Aire.